Aquí continuamos disfrutando el segundo de los bloques que tenemos en esta edición del martes 23 de septiembre, ya casi dando los últimos agites a este Pai Pai que comenzamos a finales del mes de junio, el último día del mes de junio, precisamente el 30, hasta el próximo 25, que será jueves, donde ya colguemos el cartel de cerrado por vacaciones. Pero todavía nos quedan tanto hoy, mañana y el jueves para recibir a invitados e invitadas que nos tienen que contar cosas muy interesantes en el Pai Pai. Miren, ser familia. Creo que ser familia es un viaje sin manual, pero con infinitas oportunidades de aprender, de escuchar, de crecer. En San Pedro de Alcántara nace un espacio que abraza todas esas ideas. La Escuela de Familias. Un lugar donde madres, padres y cuidadores se reúnen para compartir experiencias, descubrir herramientas y fortalecer vínculos. Hoy, en el Pai Pai, abrimos la puerta a ese diálogo íntimo y transformador que comienza en casa y se extiende a toda la comunidad. Para hablar de ello, precisamente de esta nueva escuela, tenemos a su docente. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella y sobre todo de sus grandes dotes, porque hablaremos con la susurradora de familias. Ya estuvo aquí con nosotros en el Pai Pai. Ahora nos va a decir de nuevo y nos va a recordar qué es eso de susurradora de familia. Cristina Gómez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Me alegro de verte. Igualmente. Susurradora de familias, ahora hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Sí. Vamos a hablar un poquito del origen y del propósito de la Escuela de Familia, ¿no? ¿Cómo surge precisamente la idea de crear esta Escuela de Familias en San Pedro? Bueno, pues porque realmente no existe un espacio en San Pedro para las familias que tengan inquietud o que busquen herramientas para manejar pues situaciones a las que se ven a veces un poco indecisos, ¿no? Sobre cómo afrontar y bueno, pues Ana Moreno, que es la fundadora de Hasta la Luna Psicología en San Pedro, conoce mis sesiones, conoce mi trayectoria y fue ella la que me propuso el hacer una escuela de familias en San Pedro para dar a esa familia la oportunidad de poder obtener un poquito de guía. Desde luego. Cristina, ¿cómo surge la idea esa de crear esa escuela de familias también y las necesidades que detectaste en las familias que te llevaron a impulsar esta iniciativa? Bueno, realmente te das cuenta, ¿no? Hablando con familias, en los centros educativos, que las familias siempre van a intentar hacerlo lo mejor posible, porque no me cabe duda, pero en muchas ocasiones no cuentan con herramientas, entonces están muy perdidas. Y también un poco porque yo creo mucho en la prevención y generalmente las familias acuden en busca de ayuda cuando ya están inmersas en un conflicto o tienen problemas ya que no saben muy bien cómo manejar, y entonces cuando vienen a buscar ayuda. Y el propósito de esta escuela de familias es precisamente prevenir esos momentos, o sea, saber ya... Es el objetivo principal. Claro, cuando llegue una de estas situaciones ya sepamos lo que tenemos que hacer o cómo lo podemos hacer. ¿Y qué papel juega la comunidad educativa en este proyecto? La comunidad educativa, bueno, la comunidad educativa siempre tiene que trabajar de mano con la familia, entonces todo lo que sea escuela y familia juntos, pues yendo de la mano va a ir mucho mejor, porque además los niños pasan muchas veces más tiempo en el colegio que en casa. Entonces, cuando los niños tienen poco tiempo en casa con sus familias y son los docentes los que tienen esa convivencia diaria con ellos y están observando cosas, pues también son conocedores de ciertas conductas que a lo mejor en casa no se ven o ven ciertas problemáticas que a lo mejor en casa no se detectan. Entonces, al final tienen que ir de la mano, ambas partes. ¿Te ha surgido mucho la experiencia de haber sido directora del DAIDIN? Sí, me ha surgido mucho. ¿La experiencia a la hora de ser la susurradora de familia? Bueno, yo creo que me ha servido en cuanto a experiencia, porque obviamente el conocimiento es un grado, ¿no? Y yo, no, el conocimiento, la experiencia es un grado, porque cuando te enfrentas a distintos tipos de situaciones, distintos tipos de familias, distintos tipos de casuística, al final yo creo que eso te hace pues tener una mente abierta, ¿no? A todo tipo de casos. Desde luego. Oye, ¿cómo se articula la colaboración entre el centro Hasta la Luna Psicología?
¿Cómo se articula la colaboración? Sí. Bueno, pues ellos ofrecen talleres de varios tipos, de habilidades sociales, de inteligencia emocional, especialmente para niños. Y bueno, pues no tenían cubierta la parte de familia. Y ahí pues entro yo. Esa Qué sería bueno. mi ¿Y qué tipo de herramientas prácticas se ofrecen en las sesiones, por ejemplo? Vamos a hablar un poquito de la metodología. Vale, pues en principio nosotros planteamos en cada sesión una temática que pensamos que puede venirles bien a las familias, ¿no? Y bueno, les explicamos pues distintos tipos de situaciones que se pueden encontrar. Generalmente las familias asienten que sí, que se han visto en esas situaciones, y en la mayoría de los casos son las familias las que no saben cómo gestionarlas y son las que pierden un poco a lo mejor el control. Y se trata de darles herramientas pues para manejar un poquito su reacción ante esas conductas de los niños, cómo no entrar en conflicto, cómo no entrar en luchas de poder. Entonces, bueno, pues sí, les damos algunas herramientas prácticas que pueden poner en marcha en cuanto salen de la sesión. ¿Y cómo se trabaja ese equilibrio en establecer límites y mantener conexión emocional? Bueno, pues no imponiendo las cosas, ¿no? Porque es verdad que la mayoría venimos de un estilo de crianza autoritario, es el que se conocía, y hoy en día pues hay estudios que demuestran que cuando tú estableces una conexión emocional con tus hijos, pues generalmente ellos van a querer colaborar más. Eso no quiere decir que tengamos que permitirles todo, que muchas veces se confunde, pero sí es verdad que cuando les explicas el porqué de las cosas y ellos comprenden, pues facilita un poquito esas reglas, ¿no? Y el que cumplan con lo que pedimos. ¿Y qué importancia tiene el lenguaje emocional? Muchísimo. Las emociones son las que nos mueven todos los días. Entonces, si no sabemos gestionarlas, pues nos dejamos llevar por ellas y es verdad que muchas veces decimos o hacemos cosas que quizás no haríamos estando en un estado más calmado, ¿no? Verás, te voy a dar palabras que creo que tú conoces muchísimo y además siempre se plantean en la mesa, ¿no? Culpa, estrés, frustración. ¿Cómo se abordan todos esos temas? Bueno, pues quizá permitiendo que las familias se expresen, porque muchas veces ni siquiera lo han dicho en voz alta, ¿no? Cómo se sienten así, pero no lo comparten, y cuando ven que es algo habitual, que todas las familias se sienten así, pues yo creo que también les tranquiliza un poco, ¿no? Porque al final yo siempre digo que las familias que vienen a las sesiones son familias que están involucradas, que están poniendo todo de su parte, que luego será mejor o peor, pero lo están intentando y ya eso hace pues muchísimo. Desde luego. Vamos a hablar un poquito de las primeras sesiones, ¿no? Muy bien. De lo que estáis realizando. ¿Cómo y qué pueden esperar precisamente los asistentes a estas primeras charlas? Bueno, pues de todo. Vamos a hablar sobre, pues eso, nuestro autocontrol, sobre cómo hablar con los niños sobre lo que pretendemos conseguir o las normas que queremos establecer en casa. Vamos a hablar sobre el uso de la tecnología, que hoy está a la orden del día y se sabe que es muy dañino, ¿no? Pues cómo establecer esos límites también. Darles a conocer un poquito el contenido al que están expuestos los niños y que quizá desconocen, y cómo hablar con esos niños a lo mejor de temas un poquito tabú todavía, ¿no? Como son el sexo o como son pues las imágenes que ven a veces que no son apropiadas para su edad y no saben muy bien gestionar. Pues eso es necesario hablarlo en casa, porque si no lo hablamos al final es en internet quien lo habla o los amigos en el instituto y bueno, pues son temas que muchas veces ni siquiera nos planteamos, pero que son muy necesarios abordar. Desde luego. ¿Cómo se enseña a decir no sin romper el vínculo? Pues diciéndolo. Afectivo. Pero eso es muy difícil decirlo. ¿Por qué? Yo siempre pregunto. Es muy difícil decirlo. Yo creo que las familias tienen mucho miedo. Perdóname, estamos más acostumbrados a decir siempre que sí, la afirmación, que no la negación. Sí. Es decir, oye, bueno, venga, sí, venga, pues no. Pero nunca decimos no. ¿Por qué? Pues porque no. Bueno, quizás hay que decir que no, pero hay que también explicarles el por qué no. O sea, yo soy partidaria de decir no, pero explicándoles por qué, ¿no? No imponiéndolo. Es cierto que muchas veces es más fácil cuando venimos estresados, cansados del trabajo, venimos con 1000 preocupaciones en la cabeza, cuando el niño te dice, ¿y puedo estar un ratito más viendo el móvil? ¿O puedo comerme otro helado? Y muchas veces cedemos porque no tenemos ganas de ponernos a discutir o a tener esa lucha, ¿no? Pero es necesario. Entonces, de eso se trata, de que hay que aprender a decir no. Es una de las cosas que también trabajamos. Oye, Cristina, ¿qué ejemplos prácticos se van a compartir durante las sesiones?
Ejemplos prácticos, bueno, pues situaciones cotidianas que se dan, como por ejemplo qué pasa cuando llega la hora de irnos a la cama y los niños no se quieren acostar, o qué pasa cuando a lo mejor asignas una serie de tareas en casa para que todos colaboren y los niños no colaboran, y llega el día que le toca a uno a lo mejor recoger la mesa y no la quiere recoger, o qué pasa cuando a lo mejor nos engañan, nos ocultan cosas, cómo podemos afrontar eso sin perder esa conexión para que la próxima vez sí que confíen en nosotros, ¿no? Son muchos temas los que vamos a trabajar. Oye, ¿qué emociones suelen aflorar en este tipo de encuentros, sobre todo con las familias? Bueno, pues yo creo que se sienten aliviadas. Una de las que más veo es alivio porque pues eso, se sienten comprendidas, se sienten escuchadas, acompañadas y muchas veces cuando te tragas todo eso solo o sola, pues piensas que eres la única, que lo estás haciendo todo mal y luego te das cuenta que no, que quizás estás haciendo muchas cosas bien, pero nadie te ha dicho por qué camino tirar y eso puede cambiar todo. ¿Y la periodicidad de esas charlas al mes? ¿Cuántas son? Vamos a hacer una sesión al mes, va a ser el tercer lunes de cada mes. Ayer tuvimos la primera y bueno, en octubre tendremos la siguiente, que será el 20 de octubre a las 6:30 en San Pedro. El perfil, madres, padres, abuelos. Bueno, sí, hoy en día los abuelos pasan muchas horas con los nietos, Con los niños. muchas veces, y quizá el estilo de crianza que ellos han tenido, pues no es el que ahora quieren hacer como abuelos, ¿no? Y a veces se complica, entonces también les vendría muy bien. ¿Cómo se puede reservar? Ahí Pues estamos viendo ahora mismo para espectadores de streaming y televisión, ¿cómo se puede reservar? Pues bueno, hay un número de WhatsApp que aparece en los carteles que nosotros vamos cada mes anunciando, ahí pueden reservar, o si no, a través de Susurradora de Familias en Instagram también me pueden escribir y yo ya les reservo su plaza. 06622229. Exacto. Tengo que graduarme de nuevo las gafas porque no lo veo muy bien. ¿Qué cambios esperas ver en las familias que participen en estas primeras charlas? Bueno, yo creo que espero ver tranquilidad, yo espero ver menos culpa, menos autoexigencia, un poquito más la mente más abierta, ¿no? a ese crecimiento, porque al final vamos a crecer como personas juntos, vamos a aprender cositas que nos van a venir muy bien, no solo para los hijos, sino para la vida. Y bueno, pues yo creo que les va a venir súper bien. ¿Y tú qué retos anticipas en el desarrollo de la escuela de familia? ¿Qué reto? Sí. Bueno, pues que hay que salir un poquito de la zona de confort. Porque es muy fácil Eso nos es otra dejamos. cosa. Decir no es difícil. Salir de la zona de confort es más difícil todavía. Sí. Nos cuesta salir de la zona de confort porque muchas veces nos quejamos pero no queremos o tenemos miedo de dar el paso para salir de ahí, ¿no? Y es necesario. Si queremos ver cambios, algo tiene que cambiar. Desde luego. Decir no sin romper el vínculo, poner normas sin perder la calma. La primera sesión de la Escuela de Familia se centra en uno de esos grandes desafíos de esa crianza, ¿no? Establecer límites desde el amor. ¿Por qué se eligió el tema para inaugurar el ciclo de charlas? Bueno, porque yo creo que el amor es la base de todo y muchas veces creemos que dándoles mucho amor, ya con eso, pues a mí me pasa mucho, ¿no? Que vienen las familias y me dicen, pero si es que se lo he dado todo, le he comprado las mejores marcas, las mejores zapatillas, lo llevo al mejor colegio, tiene de todo, no se puede quejar, claro, pero a lo mejor ese todo que tú estás pensando no es lo que el niño necesita más atención, necesita más tiempo de verdad de calidad en el que no estemos mirando el móvil o atendiendo llamadas, WhatsApp, sino que estemos realmente con ellos, haciendo una actividad divertida, eso hace mucha falta. ¿Y qué dificultades suelen tener las familias a la hora de poner límites? Pues yo creo que muchas veces no se sabe y ya gritamos, ¿no? Queremos, es como que quiero que pares ya o que hagas esto ya y no nos damos cuenta que esa no es la forma, que podemos perfectamente, cuando estamos todos tranquilos, pues hablar qué cosas son las que tenemos que mejorar en casa, qué podemos hacer. Muchas veces nosotros mismos podemos preguntarles a los niños, oye, ¿cómo lo puedo hacer mejor para que tú te sientas bien? ¿Sabes? Que ellos también, aunque son pequeños, pero son muy listos y nos lo pueden decir. Eso es un papel que juega fundamental, la autorregulación del ser humano. Exacto. Y sobre todo del adulto, ¿no? Sí. Eso lo hemos trabajado ayer, lo trabajamos ayer en la primera sesión, es cómo controlar nuestra reacción. Cuando generalmente saltamos por algo, pues estuvimos trabajando alguna herramienta para precisamente no entrar en ese tipo de situaciones. ¿Qué tipo de dinámicas se van a utilizar para fomentar la participación y el aprendizaje? Bueno, pues vamos a hacer dinámicas de colaborar, de compartir, de poner escenas de cotidianas del día a día y de ver de qué distintas formas las podemos abordar. Y más o menos
así. Haremos alguna dinámica de visualización también, que me encanta. Y bueno, yo me voy a ir adaptando también un poco a las necesidades, porque entiendo que aunque nosotros tengamos un programa, no es un programa rígido. Y que si vienen familias pues demandando ciertos temas que quizás no son algunos de los que tratamos, pues no pasa nada. Crearemos una de las sesiones enfocada a lo que necesiten. Desde luego. Hay voces que no imponen, que no gritan y que acompañan. Y una de ellas es la de Cristina Gómez, conocida como la susurradora de familias. Bonito, ¿eh? El apodo, susurradora de familias. Ha hecho de la escucha, la empatía y la educación emocional su forma de estar en el mundo cristiano. Ahora sí que te pregunto, ¿cómo nace el apodo de la susurradora de las familias? Bueno, pues cuando empecé en esto, empecé a pensar en un nombre, ¿no? Porque obviamente Cristina Gómez Jerez, pues sí, es mi nombre, pero no te dice nada cuando tú lo ves en las redes o en algún sitio. Y intenté buscar un nombre que pues no pasara desapercibido. Y este nombre me gustó porque, no sé, siempre me ha gustado la idea de cuando te estás enfrentando a alguna situación difícil, el tener siempre ahí a alguien acompañándote, ¿no? Muchas veces puede ser una amiga, puede ser tu madre, puede ser, pues no sé, alguien especial para ti que te acompaña ante esos momentos difíciles. Y yo pues elegí ese nombre para precisamente eso, Desde acompañar. luego. Oye, ¿qué valores guían tu trabajo como docente y orientadora familiar? Pues el crecimiento personal, la empatía, que hace mucha falta hoy en día, el crecimiento sobre todo a nivel emocional, porque creo que está muy poco trabajado, nos faltan muchas herramientas, mucho que aprender sobre ese tema que ahora parece que está muy de moda, pero que de verdad que ya hay estudios que demuestran que es maravilloso si tú lo trabajas, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que más me gusta aportar. ¿Y tu periplo por el Safe Diving? ¿Cómo fue? Bueno, muy bien, muy bien. Tengo muy buen recuerdo del colegio, de la familia, de los compañeros, del El diving ayuntamiento. está en Benavís, ¿no? En Benavís, exactamente. Sí, bueno, en total he estado 15 años allí, de los cuales 11 pues estuve en la dirección del centro y para mí pues es mi casa, lo guardo con mucho cariño y la verdad que he tenido experiencias de todo tipo, algunas muy bonitas, otras más complicadas, en fin, para mí ha sido un reto. Y ahora pues estoy en otro nuevo reto. Fantástico, además fantástico récord, sin duda alguna. Oye, ¿qué aprendizajes personales te han marcado en tu trayectoria profesional como susurradora de familias? Aprendizajes personales. Pues yo creo que me he dado cuenta, bueno, el primero que ha surgido una vocación que yo no contemplaba nunca, como es la de la divulgación, ¿no? Nunca se me había ocurrido el hecho de dar charlas ni de impartir pues así reuniones a familias ni nada de eso. Y para mí eso ha sido algo revelador porque me encanta, lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno. ¿Tú cómo defines el equilibrio entre firmeza y ternura en la crianza? Bueno, pues hay que ser firme, pero también podemos estar abiertos a escuchar y a dar cariño, ¿no? Aunque nosotros digamos esto, hasta aquí no vamos a cruzar esta línea, pero por eso no quiere decir que yo tenga que gritártelo o te lo tenga que imponer. ¿A ti qué mensaje, ya por último, qué mensaje te gustaría dejar a quienes aún no conocen tu labor? Bueno, pues me gustaría que investigaran un poquito, que si en algún momento se ven desbordados por la crianza, que yo recuerdo que cuando estaba embarazada y a lo primero, ¿no? Cuando los niños son pequeños, leemos todo, nos leemos todos los libros que caen en nuestras manos, investigamos, vamos al curso de preparación al parto y cuando ya pasan esos meses, esos años, ya como que nos relajamos un poquito y luego llega de repente la adolescencia y madre mía, si yo ya lo tenía todo controlado, ¿no? Ahora esto cómo lo abordo. Entonces creo que es una herramienta útil para este nuevo camino. O sea, es otra fase que es complicada, pero que también es muy bonita. Recuérdanos dónde está el centro, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de las charlas, horas, inscripciones y sobre todo el WhatsApp para que tomen buena nota. ¿Son plazas limitadas o...? Sí, hay un cupo de plazas limitadas, lo ideal es reservar y bueno, pues hasta la Luna Psicología, que está en calle Claveles, en San Pedro de Alcántara. Y bueno, el número no me lo sé de memoria, creo que lo he comentado antes. 606 60 22 29. 606 60 22 29. Efectivamente. No me ha hecho falta lupa.
No me ha hecho falta lupa, directamente. Perfecto, y comenzamos en el 22 de septiembre, precisamente, Sí. en la Luna Psicología, a partir de las 6:30 de la tarde. Exacto. Perfecto. Pues ha sido un placer volver a tenerte aquí, susurradora de familias. Para mí también volver. Es un apodo muy, muy original. Muchas gracias. Gracias, Cristina Gómez Jerez, docente, donde nace la Escuela de Familias en San Pedro Alcántara, un espacio para aprender, compartir y crecer juntos. Calle Claveles, San Pedro Alcántara. Más cosas. Vamos a cambiar.